A continuación, se realizará la socialización de la actividad número 2 del curso Filosofía del Derecho, titulada Autoridad y Violencia, por parte de los estudiantes del primer semestre de Derecho Virtual, Carlos Andrés Quiroga Peinado, Denis Arley Marchena Sarmiento, Hanner Ardel Rodríguez Olaya, Jorge Mario Espinosa Caicedo y Yuli Marcela Álvarez Mesa. Filosofía del Derecho, Corporación Universitaria Iberoamericana, marzo de 2025. Contenido. El contenido de esta actividad se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes subtemas. Una defensa de la autoridad estricta, a cargo de Yuli Marcela Álvarez Mesa. Una defensa de la autoridad flexible, por parte de Hanner Ardel Rodríguez Olaya. Una defensa del subordinado revolucionario, a cargo de Jorge Mario Espinosa Caicedo. Una defensa del subordinado obediente, por parte de Carlos Andrés Quiroga Peinado. Y una defensa descripción de la autoridad ideal, a cargo de Denis Arley Marchena Sarmiento. Una defensa de la autoridad estricta, a cargo de Yuli Marcela Álvarez Mesa. La autoridad estricta se refiere al control y la supervisión que se ejerce de manera firme en un entorno, asegurando que se sigan las directrices establecidas. Este tipo de liderazgo se basa en la obediencia y la disciplina como una herramienta primordial para el funcionamiento eficaz de un grupo. El concepto de autoridad estricta ha existido desde las antiguas civilizaciones, donde los líderes eran vistos como figuras de poder inamovibles, y con el tiempo y su aplicación ha evolucionado este contexto, como la educación y el entorno laboral, adaptándose a las necesidades sociales cambiantes. Ahora, en la sociedad actual, la autoridad estricta sigue siendo relevante en sectores donde la responsabilidad y la precisión son esenciales, como en la política y en la educación. Establece un marco que permite que las organizaciones funcionen de manera ordenada y así garantizan la adherencia a valores fundamentales. Entre los beneficios encontramos que la autoridad estricta establece reglas claras que guían el comportamiento de los individuos. Esto conduce a un ambiente laboral más organizado, donde son manejadas de manera eficaz y reduciendo la confusión y así aumentando la eficiencia. La autoridad estricta facilita la toma de decisiones, puesto que es rápida y coherente. Un líder firme puede evaluar situaciones y hacer elecciones informadas sin la parálisis que a menudo acompaña la indecisión o la deliberación excesiva. La autoridad estricta también nos permite la comunicación clara. Los miembros de un equipo tienen una comprensión precisa de sus roles y objetivos, lo que impulsa al rendimiento y la responsabilidad personal en un entorno de trabajo. Ahora las perspectivas contrarias a la autoridad estricta. Las críticas más comunes provienen de quienes defienden un enfoque más democrático y participativo y argumentan que la autoridad estricta puede sofocar la creatividad y la iniciativa individual, generando un ambiente de desmotivación entre los seguidores. Riesgos del abuso del poder. La autoridad estricta puede llevar a situaciones de abuso si no se supervisa adecuadamente, cuando el poder se concentra demasiado en una sola figura. Aumenta el riesgo de decisiones arbitrarias y gestión autoritaria. Federico Engel, en su libro De la autoridad, nos da el concepto de autoridad como la imposición de la voluntad de otro a la nuestra. Además, nos pone como ejemplo un ferrocarril, donde se debe tener una autoridad estricta, ya que es necesaria la cooperación de los operarios, quienes deben tener lugar a horas precisas para que no se produzcan desastres si no se supervisa de manera adecuada. O en un barco en alta mar, donde peligra la vida, la obediencia instantánea y absoluta de todos a la voluntad de uno solo. Podemos concluir que la autoridad estricta, cuando se ejerce correctamente, puede servir como un pilar fundamental
para el desarrollo de individuos y organizaciones. Sin embargo, es crucial balancear el control con la empatía para evitar el descontento y la resistencia social. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Jaime Rodríguez y con mis compañeros somos estudiantes universitarios de la Iberoamericana, en el área de la Facultad de Derecho, en la materia Filosofía del Derecho, dictada por el docente Julián Bonilla. En este caso, el tema que vamos a tocar principal es la autoridad y la violencia. Y el tema en este caso que me tocó exponer es una defensa de la autoridad flexible. Para iniciar y darle un contexto del escrito de la autoridad de Federico Engels, es importante denotar que hace una crítica a la estructura de la autoridad y lo hace en los diferentes campos sociales, especialmente en la parte laboral. Y toma como ejemplo elementos sociales como la fábrica de hilado de algodón, donde hay una clara descripción de la autoridad y al yugo que es sometido el individuo, con una pérdida de la autonomía individual. Narra un desequilibrio en donde se debe tomar medidas y expone el ejemplo del funcionamiento también de un ferrocarril, en donde los que intervienen también deben renunciar a su autonomía y adicional soportar el despotismo y las imposiciones que se hacen. Hay campos de la sociedad en que la autoridad tiene un papel pues más relevante. Es cuando de ello depende la vida de las personas. En este caso también expone un tema como es el capitaneo de un barco, en donde se requiere que la toma de decisiones, en este caso, sí sea totalmente absoluta, ya que pues de ello depende que la vida de las personas y las situaciones que se presenten pues salgan bien. El autor también genera una crítica donde hace cuestionamientos sobre la autoridad y su absolutismo. Cuestiona sobre las estructuras de la misma y aunque no hay una tesis definida sobre el tema, sí hace unas apuntes o nos hace unas directrices que podemos tomar para flexibilizar esa autoridad totalitaria. Hace una definición para la transformación de modelos de autoridad. Baja la carga impositiva al individuo y traza otros caminos teniendo en cuenta el momento que pues atravesaba en ese momento la historia en los aspectos como eran lo político, lo social y obviamente lo económico. Sin embargo, entre toda esta descripción es bueno autocuestionarnos y decir si hay un sistema que funcione, ya sea social, cultural, democrático, sin una autoridad. En la validación de la información, pues la respuesta sería no. Tendría un caos en cual sea el sistema que sea, no se adopte. Pues por esto debe ser importante e imperente poner un orden, obviamente, para que se pueda escalonar y estructurar los procesos. Unas jerarquías para la delegación de función y se debe generar una flexibilización de acuerdo a la necesidad de los individuos o del campo donde se actúa. Tampoco es de mantener el absolutismo, pero no permitir tampoco la permisibilidad, que serían los extremos que no serían aporte a lo que hacemos. Sin embargo, el autoritarismo se debe llevar un cambio al hecho de ser el tema de escuchar y ser oído, ya que se puede tener en cuenta las opiniones de otros y construir una fuerza común desde la autoridad para lograr un objetivo que aporte a todos y más acorde que sea a la situación del individuo. Esta participación pues será ajustar el requerimiento con una mejora de cómo son los canales de la comunicación.
pues la acción, no solo al individuo, sino también a la sociedad y comunidad donde está ejerciendo este proceso. También la transformación de la autoridad absoluta, racional, justa y democrática, como debe ser siempre. Les agradezco su atención y les deseo un excelente día. Una defensa del subordinado revolucionario, por Jorge Mario Espinosa Caicedo. ¿Cómo es la relación entre la autoridad y el subordinado revolucionario? La relación entre la autoridad y el subordinado revolucionario es una danza dinámica y a menudo tensa donde el subordinado no se queda callado y cuestiona la autoridad establecida, desafía su legitimidad y busca nuevas maneras de ejercer el poder. La autoridad también se manifiesta dentro del movimiento, con líderes que influyen y toman decisiones ya sea por la confianza que inspiran o por la fuerza que imponen. Por añadidura, el subordinado tiene una conciencia crítica, analiza y pone en tela de juicio el poder guiado por sus propios valores. La participación activa es fundamental, no se limita a obedecer, sino que se involucra en el cambio. El objetivo es transformar la autoridad hacia formas más democráticas y justas. Puntos de un subordinado revolucionario. La explotación como motor de la revolución. Engels pinta en un cuadro vivido de las duras condiciones que enfrentan los trabajadores bajo el capitalismo: jornadas laborales interminables, salarios miserables, ambientes de trabajo insalubres y deshumanización del esfuerzo laboral. Esta explotación genera un conflicto profundo e irreconciliable entre la burguesía y el proletariado, lo que empuja a este último a levantarse en una lucha revolucionaria. La conciencia de clase y la organización. Engels subraya lo crucial que es para los trabajadores tomar conciencia de su situación de clase y unirse para proteger sus intereses. La creación de sindicatos y partidos obreros, que es esencial para llevar a cabo la lucha revolucionaria. Un ejemplo de un subordinado revolucionario. Los miembros de las bases de los movimientos de liberación nacional. Las luchas de liberación nacional del siglo XX, como en Argelia o Vietnam, miles de individuos se unieron a los movimientos de resistencia participando en la lucha armada y en la organización de las comunidades. Estos individuos, a menudo provenientes de los sectores más oprimidos de la sociedad, demostraron una gran valentía y determinación, contribuyendo de manera decisiva a la victoria de sus movimientos. Ventajas de la resistencia. Se aprende a decir que no. Desventajas de la resistencia. El exceso de resistencia genera un victimismo. Conclusiones. Tensión inherente. La relación entre autoridad y subordinado revolucionario está marcada por una tensión inherente, producto del cuestionamiento del poder y la búsqueda de nuevas formas de organización. Esta tensión puede manifestarse en conflictos y luchas internas dentro del movimiento. Dialéctica de poder. La relación se desarrolla en una dialéctica de poder constante donde el subordinado busca ampliar su participación y la autoridad busca consolidar su control. Es crucial recordar que el contexto histórico en el que Engels escribió sus obras era muy distinto al que vivimos hoy día. Aún así, su análisis sobre la explotación y la lucha de clases sigue siendo muy pertinente. El concepto de subordinado revolucionario incluye a todos aquellos que están en una posición de desventaja dentro del sistema capitalista, como trabajadores, campesinos y otros grupos oprimidos. La idea de que los trabajadores se unan y se organicen para defender sus derechos es esencial en la noción de un subordinado revolucionario. Una defensa del subordinado obediente, a cargo de Carlos Andrés Quiroga Peinado. ¿Cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? Para hablar del subordinado obediente, se debe establecer con quién éste interactúa. Es necesario indicar que el subordinado está atado a una autoridad, la cual se puede definir como la imposición de la voluntad de otro a la nuestra, y está relacionada con el cargo u oficio que ésta ejerce. El subordinado obediente es aquel que obedece a una orden que le es impartida por una autoridad, que se relaciona directamente con un trabajo o, por qué no decirlo, en ámbitos cotidianos de nuestras vidas. El subordinado debe tener una madurez del cumplimiento y del incumplimiento, pero ser obediente implica cumplir con el deber,
es decir, realizar las tareas que le son asignadas por la autoridad o el cumplimiento de la ley. Como ejemplo de autoridad sobre el subordinado obediente, Federico Engels indica que coordinar todas las acciones y establecer procedimientos de trabajo desplaza en todas partes a la acción independiente de los individuos, y también que la producción de productos se extiende inevitablemente con la gran industria y con la gran agricultura, lo cual amplía el concepto de autoridad y consolida la necesidad de una subordinación, representada en el ejemplo de una fábrica de hilar algodón, donde existe un orden de mando para llegar a realizar un producto final y de esta manera cumplir con el objetivo de la empresa, lo cual puede ser de la siguiente manera. En el ejemplo se representa la autoridad que es impuesta por el jefe de área, el cual establece las reglas y los procedimientos de trabajo, como por ejemplo la hora de inicio y determinación del turno y los pasos y tareas que se realizarán en el mismo, a lo cual quedan sometidos todos los obreros sin ninguna excepción. El subordinado obediente o obrero solo deberá cumplir con ese mandato establecido y seguir las instrucciones dadas, es decir, el deber de obedecer. Tomar decisiones al momento de solucionar problemas tiene que ser resuelta en ese instante por la autoridad. Establecer las tareas a realizar en el puesto de trabajo, puesto que ella depende que la producción establecida en el día se lleve a cabo. Y el subordinado, ¿qué debe hacer? Obedecer. Obtener un producto final es cumplir el objetivo de la empresa, con la imposición claramente de una autoridad y del cumplimiento obediente del subordinado. Ejemplo que nos muestra claramente la relación de autoridad y subordinación en el medio laboral. Ventajas de la obediencia. El subordinado obediente educa el carácter y la disciplina, es decir, siempre está cumpliendo con sus deberes y obligaciones. El subordinado obediente no le representa un problema alguno a la autoridad, puesto que por este motivo su voluntad no se ve afectada y se puede llevar a cabo su objetivo. Las desventajas de la obediencia. El subordinado obediente pierde el criterio por el exceso de obediencia, es decir, desde el punto de vista del hacer o desarrollar una actividad. Conclusiones. La voluntad de alguien en el medio laboral siempre tendrá que subordinarse, es decir, tendrá que resolverse autoritariamente, y el subordinado obediente es parte fundamental del cumplimiento de los objetivos de la empresa, que se presentan o se representan en un producto final. Es absurdo hablar del principio de voluntad como de un principio absolutamente malo. La obediencia a la autoridad conlleva a tener en la mayoría de los casos una organización para realizar las actividades asignadas. Y como conclusión general, mientras el subordinado sea obediente, no desaparecerá la autoridad. Bibliografía Federico Engels 2003 de la autoridad. Y presentación de la filosofía del derecho como un saber jurídico, Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Denis Arley Marchena Sarmiento y dentro de mi grupo de trabajo me corresponde hacer una defensa de la autoridad ideal. Para ello primero vamos a tener en cuenta algunos conceptos para dar claridad acerca de la defensa de la autoridad ideal. Primer concepto que vamos a tener en cuenta se refiere a qué es la autoridad. Segundo concepto, qué es subordinación. El tercer concepto, qué es una autoridad ideal. Y por último vamos a conceptualizar la relación entre autoridad y subordinación. Para hacer esta defensa tomamos como referencia la crítica
o el planteamiento de la problemática que hizo Federico Engels en su libro sobre la autoridad. Desde aquel tiempo ya Federico Engels pues, había conocido esa problemática que se estaba presentando entre subordinación, entre autoridad y subordinación, y dentro de su libro pues plantea algunas críticas sobre este asunto y la relación que hay entre autoridad y subordinación. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el poder o derecho legítimo de mandar, influir o tomar decisiones en un determinado ámbito. Es decir, la autoridad se atribuye pues ese derecho a tomar decisiones, a influir sobre las decisiones dentro de una estructura social, económica o política. ¿Qué es la subordinación? La subordinación pues, puede ser vista como una relación de dependencia y dominación. Es decir, depende de lo que diga la autoridad y tiene que sujetarse a ser dominada por esa autoridad. Entonces, por eso se dice que es una dependencia y una dominación dentro de las estructuras sociales, económicas y políticas. ¿Qué es una autoridad ideal? Una autoridad ideal es aquella que no impone el control por la fuerza ni por el miedo, sino que se fundamenta en el reconocimiento de su capacidad, es decir, en el reconocimiento de la capacidad que ella tiene para guiar, organizar y tomar decisiones en beneficio del conjunto, dentro de la estructura, sea social, económica o política. ¿Cuál es la relación entre autoridad y subordinación? La relación entre autoridad y subordinación es mutua. Se puede decir que sin autoridad no hay subordinación y viceversa. Y si lo vemos desde la perspectiva de la subordinación, la autoridad no debe ser vista como una mera obediencia ciega, sino como una aceptación voluntaria y racional de una estructura que facilita la cooperación y la consecución de objetivos comunes. Teniendo claro esto, pues ya podemos decir o hacer una defensa de la autoridad ideal. Una autoridad ideal, pues, debe ser aquella que no imponga, que su relación se base en la confianza, que sea una autoridad justa, que actúe con transparencia. Y por parte de los subordinados, pues que los subordinados pues reconozcan la legitimidad de esta autoridad, porque ven en ella una dirección efectiva y una autoridad que se base en el respeto mutuo, en el respeto a los derechos, que escuche a la otra parte, es decir, a los subordinados, que haya un equilibrio, que vea que se puede tener un equilibrio entre las dos partes, entre autoridad y subordinación.